Ujú. Listo. Bien, pues buenas tardes a todos. El sábado pasado estuvimos avanzando un poco en todo este tema de la justicia en cuanto a la investigación experimental, sobre todo en seres humanos, ¿no? Decíamos que es la más compleja de todas. Algo hablamos también hablando de justicia, de la importancia de la ética en general. Y al final quedó una pregunta por ahí volando, ¿se acuerdan? De la ética universal, sino realmente la ética, toda la ética es, al final de cuentas, es universal. Y bueno, todo el mundo tiene ética, eso es algo universal, la ética así en general. Lo que pasa es que cada quien tiene, ¿no? Y aprovecho para responderla un poco, cada quien tiene una ética diferente, eso es un hecho. Cada quien concibe al mundo y concibe sus relaciones de una manera distinta. Y eso no es tan fácil de Doctor, conciliar discúlpeme, no puedo, no, discúlpeme, entre doctor, diferentes discúlpeme. personas, ¿no? Yo soy estudiante de grado de bioética. No me puede decir que cada quien tiene una ética porque estamos mal. Discúlpeme, todos debemos ejercer la ética en forma general. Cada quien puede ejercerla en forma personal y eso sí lo entiendo. Pero no podemos decir que cada quien tiene una ética porque entonces estaríamos diciendo que los valores universales son valores individuales. Cada quien ejerce la ética como mejor le parece con respecto a la Sí, moral y eso sí lo entiendo y eso es lo estoy que estoy totalmente de tratando de acuerdo. decir, sí. Sí, cada quien la ejerce de manera distinta. Todo el mundo tiene ética, ¿no? La ética es como el aceite, ¿no? En las máquinas. Una máquina funciona perfectamente en principio sin aceite, pero a los 5 minutos se calienta y se derriten los engranes y deja de funcionar. El aceite es indispensable para que funcione una máquina y la ética igual es indispensable para que funcione. Es una condición sine qua non, ¿no? Todos la tienen. Ahora, el problema es que todos tenemos una ética distinta. No uno de uno a otro, pero a ver, voy a poner el ejemplo. Cuando uno se casa, cada quien lleva una forma de vivir ciertos valores, ¿no? Y tienen que compaginarse. Eso es algo que no es fácil de lograr. Eh, Igual por países hay diferentes éticas. Y a mí me parece que hay una ética, que el punto básico, el punto de ética básica que tendría que darse es el de la vida humana. Ese sí debe ser, decía yo la clase pasada, universal y obligatorio, ¿no? Dicen en derecho vinculante, ¿no? Así debería ser la ética, el principio de ética universal debería ser el valor de la vida humana. O sea, yo puedo hacer todo, pero no puedo quitarle la vida a alguien. Me parece que es un valor. No es fácil de sostener este principio y quiero trabajarlo junto con otros, con investigadores de derecho, pero yo creo que tendría que ser el valor universal y sin excepción. Yo creo que siempre que se ha roto ese principio, las consecuencias han sido terribles. Lo vimos durante las guerras mundiales, se vive en cualquier otra guerra, se ve también eso. La gente justifica la muerte de los demás fácilmente. De hecho, esa fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, que no está bien estudiada. O sea, el valor de la vida humana no se consideraba bien, porque tanto, dicen los filósofos, tiros como troyanos, o como quien dice, tanto los nazis como eh, ¿cómo se llaman? Los demás países, ahora se me va la palabra, los dos despreciaron la vida severamente, ¿no? No respetaron la vida de los demás, les parecía que la guerra era perfectamente justificable, cuando una guerra es difícilmente justificable, muy difícilmente. A veces de defensa es cuando es un poco más justificable, pero la de agresión nunca es justificable. Y creo que en el fondo fue ese problema, ¿no? Ese fue el problema, la falta de respeto por la vida de seres humanos. Pero bueno, efectivamente que es un tema interesante, ¿no? Y es un tema polémico y por eso es tan interesante la ética, porque es apasionante, ¿no? Es difícil de conciliar las diferentes éticas. Decíamos, los derechos humanos lo han logrado bastante bien. Los derechos humanos son una especie de ética universal, pero curiosamente hay el derecho a la vida es el que queda siempre
volando, ¿no? Sobre todo en las situaciones más extremas de la vida, al inicio y al final de la vida, parecería que el valor de la vida no es absoluto, es muy relativo y fácilmente se rompe, y nos vuelve a pasar lo mismo y con la Segunda Guerra Mundial y con las guerras mundiales. Una vez que se pierde el respeto por los individuos, se pierde el respeto por los soldados, se pierde el respeto por los mismos ciudadanos, ¿no? La forma como se lanzó la bomba atómica contra ciudadanos japoneses fue artero, fue muy poco justificable. Salvaron vidas, pero mataron muchas otras vidas, casi 100,000 muertos en cada lanzamiento de bomba. Ellos piensan que si no se hubieran lanzado esas bombas, la guerra se hubiera podido haber alargado varios años. Y tiene ciertas justificaciones, pero no debió nunca de suceder. Pero bueno, es interesante ese tema, ¿no? Y bueno, aquí en el caso de los protocolos, regresando ya a la biótica en la investigación. Y Rafael, no sé si con esto más o menos te respondo. Tú me dirás. Gracias, sí, gracias. Sí. Gracias. Pero sí, efectivamente que es un tema muy interesante. Hay corrientes actualmente que quisieran crear una ética universal. A mí me parece que si se quisiera hacer una ética universal en todos los aspectos, no se va a lograr. En cambio, sí o difícilmente se va a lograr. Aún en la misma de los derechos humanos hay aspectos que uno dice tendrían que estar bien aceptados por todo el mundo y no. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy clásico. La esclavitud, pues la mayoría de los países es un derecho, está dentro de la Carta de los Derechos Humanos, no debe de haber esclavitud, pero todos los países musulmanes no han firmado la Carta de Derechos Humanos porque se oponen a que no haya esclavitud. Ellos dicen que debe existir esclavitud. Y a veces es un modus vivendi de la gente, es decir, el esclavo depende de su amo, pero el amo tiene obligaciones con su esclavo, tiene que darle de comer, tiene que darle donde vivir, tiene que cubrirle sus necesidades básicas. Es un modus vivendi, ¿no? Para nosotros es muy difícil de entenderlo y yo creo que debería de superarse ya ese medio. Pero bueno, para que vean cómo es que no es fácil ponerse de acuerdo en cuestiones de ética. Y es interesante. Pero yo creo que sí tendríamos que ponernos de acuerdo en que la vida tendría que ser 100% respetada, siempre respetada, la vida humana, ¿no? Como principio universal, y de ahí partir a otros. Y eso no se ve fácilmente. Pero bueno. Entonces estábamos aquí, empezamos a entrar ya a cuestiones más directas y más prácticas de la justicia en el derecho, en la investigación experimental, sobre todo en humanos, pero desde la investigación experimental también en animales. Entonces, vamos a ir viendo qué características debe tener un protocolo de investigación, qué características básicas. Y vamos a ver cómo es que hay algunas características básicas y después cuando quiere uno concretar esas características básicas, es una lista muy grande de cuidados que debe uno de tener. Entonces, pues sabemos que un protocolo de investigación en humanos no es fácil de hacerlo y de hacerlo bien. Tiene algunas características básicas. Y es más, creo que necesito regresarme un poco. Me estoy adelantando aquí un poquito. Me voy a regresar a algo que viene antes. Déjenme ver dónde quedó. En las corrientes de bioética. Perdón que tengo aquí medio perdido esto. Aquí está la talidomida. Después de las corrientes de bioética, entonces hablamos aquí de la ética del uso de placebos. Bien. Entonces aquí estamos en la investigación experimental. Necesitamos hablar de investigación experimental y cuando hacemos eso tenemos que hablar de investigación de ensayos preclínicos y de ensayos clínicos. Esto es importante de realizar. Estos dos tipos de ensayos tenemos que realizarlos.
Aquí no sé por qué se desconfiguró la página, pero aquí es lo que estamos viendo. Entonces, siempre que queremos probar un nuevo fármaco, tenemos que realizar los dos tipos de ensayos. Ahora todo el mundo se ha familiarizado mucho, sobre todo por los experimentos que se han realizado para las vacunas. Todo el mundo seguimos muy de cerca el avance de las vacunas, ensayos fase 1, 2, 3, ahora estamos en fase 4, y en términos generales todo el mundo ya entiende cuáles son estas fases de ensayos clínicos, pero también hay que hablar de los ensayos preclínicos y veremos cómo es que para las vacunas se corrieron todos estos niveles de ensayos. Entonces, la experimentación en humanos va a necesitar todas estas fases. Aunque algunos ya conocen a qué se refiere cada fase, vamos aquí a tratar de especificar algunas características de ellas. Entonces, lo primero son los estudios preclínicos, que ahorita lo diremos grosso modo, luego lo veremos un poco más a detalle, pues son los ensayos que se hacen in vitro e in vivo. In vitro, pues son ensayos en cajas de Petri, y los ensayos in vivo son los ensayos que se realizan en animales. Y de ahí vamos a pasar a los ensayos clínicos, que son de fase 1 a fase 4, que revisaremos a detalle. Pero también hay que empezar hablando de los ensayos preclínicos. Aquí tenemos los ensayos preclínicos y es la investigación, se empieza así con toda esta investigación farmacéutica básica y que empieza desde los modelos computacionales, que ahora también ya es una fase previa inclusive a los ensayos in vitro, pero que todavía tiene resultados muy relativos. Tiene resultados muy relativos estos modelos computacionales. A veces, por ejemplo, cuando empezaron a encontrarse las nuevas cepas del virus, decían, no, por ensayos computacionales, por modelos computacionales, se sabe que las nuevas cepas virales son muy agresivas y son muy agresivas y de transmisión muy rápida, ¿no? Y en alguna de las discusiones en los grupos en los que yo participaba, yo decía, oigan, esos resultados computacionales son muy relativos, te dan poca información real. Alguien decía que los modelos computacionales estaban muy avanzados, digo, seguramente que han ido avanzando, pero te dan todavía una información muy teórica, útil, por supuesto, y válida, pero muy teórica. Eso todavía se tiene que avanzar mucho. En el caso de los virus es interesante porque los modelos computacionales pues te hablan bastante de cómo está funcionando el virus y la interacción entre las proteínas de membrana y las proteínas del virus. Son cosas muy valiosas y yo creo que van avanzando, pero todavía son muy teóricas, ¿no? Los ensayos in vitro, que también lo vivimos todos en estos ensayos, y que se probaron muchos fármacos in vitro. El caso de los 3 fármacos que se utilizaron más para y se siguen todavía utilizando, que es la cloroquina, que es la indometacina y que es la acitromicina, los 3 tienen efecto in vitro. Pero, por ejemplo, aquí es donde más se notó la falta de buenos virólogos en toda esta pandemia, porque yo trabajé 10 años modelos de tratamiento in vitro in vivo contra infección viral. A mí me tocó trabajar, estuve trabajando con el doctor Roberto Kretschmer, que estaba Roberto Kretschmer y Álvaro Aguilar. Roberto Kretschmer falleció ya hace algunos años, yo creo que unos 15 años al menos falleció Roberto Kretschmer, un gran inmunólogo. Pero trabajábamos modelos in vitro e in vivo. Y el doctor Álvaro Aguilar, que él es veterinario, no es tan conocido, pero es buen virólogo. Y los que hemos trabajado con virus, experimentos in virus, sabemos que de los resultados in vitro a los resultados in vivo casi nunca se replican. Entonces, aquí al principio de la pandemia, pues encontraron que la citromicina y que la cloroquina y que la indometacina, no, perdón, que la ivermectina, estoy confundiendo la ivermectina, esos 3 fármacos in vitro tenían buena acción antiviral, pero cuando los probaron en vivo casi no tenían efecto. Yo sabía que no iban a funcionar porque eso lo hemos visto los virólogos desde mucho antes de que yo entrara a la virología. Se sabía que de los modelos in vitro a los modelos in vivo casi nunca funcionan los fármacos. Hay miles de fármacos que funcionan in vitro contra los virus y cuando los aplicas en seres humanos casi nunca funcionan
Porque in vitro es muy fácil romper la cadena de formación del virus. Cualquier sustancia que yo le ponga ahí que inhiba un poco la función celular va a inhibir la formación de virus. Pero in vivo no, in vivo yo necesitaría una dosis muy alta y necesitaría otras condiciones. Y yo desde el principio sabía que estos fármacos me iban a funcionar. Pero pues eran como la única esperanza que tenía la gente, muchos médicos, y se recetaron, se siguen recetando, de hecho, estos fármacos, con todo y que la cloroquina y la citromicina, las dos causan un problema que se llama QT largo. No sé si ustedes sepan lo que es el QT largo, pero es una arritmia, es un tipo de arritmia cardíaca que se diagnostica por eso, porque ya ven ustedes los picos del electroencefalograma, van pico P, QRS, el pico P, luego el complejo QRS, luego el T. Entonces, el QT largo es cuando del complejo Q hasta que hasta que inicia el complejo T, se alarga mucho ese tiempo. Y eso te está hablando de que hay una mala función de las bombas de sodio y de potasio. Y eso te puede llevar a una arritmia y te puede llevar a la muerte. Entonces, hubo varios reportes de fallecimiento de pacientes por los dos fármacos, tanto por cloroquina como por acitromicina. Se sabe que eran causantes de arritmia cardíaca. En fin, se siguen utilizando y a veces se justifica porque no había ningún otro, no había prácticamente, y seguimos prácticamente sin ningún otro fármaco. Pero bueno, en estos modelos pues se estudian los mecanismos de acción, la efectividad, sobre todo en los modelos in vivo. En los modelos in vivo ya nos da una idea mucho más clara de cómo están funcionando los fármacos. Los modelos in vivo pues se puede hacer en ratón, se puede hacer se empieza a crear siempre así en modelos animales pequeños, les llaman especies pequeñas. Empiezas en ratón, en rata. En rata ya es un poco más grande, pero también puedes utilizar un gran número de individuos. Y del modelo in vivo en animales te puedes pasar a la fase clínica. Por ejemplo, en modelos in vivo es muy interesante cómo ha ido cambiando los modelos in vivo. Bueno, siempre empiezas con las especies pequeñas y luego pasas a especies grandes. Anteriormente se utilizaban mucho los monos. Actualmente ya está casi prohibido hacer experimentación con cualquier tipo de mono. De primates está casi prohibida. Sobre todo si es letal, sobre todo si es agresiva. Ya es muy difícil, se necesitan realmente muchos permisos. En muchos países está ya completamente prohibida. Y se han ido cambiando los modelos in vivo. Por ejemplo, para cardiología, el modelo actual que más se utiliza es el modelo de cerdo. Curiosamente, el corazón de cerdo se parece mucho al corazón humano en muchas características. Un tiempo se utilizó el modelo de corazón de perro, de canino, pero es muy distinto el corazón de canino al humano. Por ejemplo, el infarto en caninos casi nunca da problemas, curiosamente. Y no da problemas porque la circulación, los caninos tienen muchas anastomosis entre arterias. Entonces, si se bloquea una arteria, la anastomosis lo rescata la circulación. En cambio, el cerdo no. El cerdo se parece mucho en ese sentido al ser humano. Y el corazón es muy parecido y entonces el modelo, antes de llevarlo a humano, tiene que hacerse en cerdo. Está bien reconocido que es un buen modelo in vivo. Pero bueno, son algunos detalles anecdóticos pero interesantes de los modelos in vivo. Estudian eso, el mecanismo de acción, la efectividad, la dosis letal 50. Pues ustedes saben, se van dando dosis cada vez mayores a los animales. Casi siempre esa dosis letal se hace en ratón o en rata, en especies pequeñas, lo que decíamos. Entonces a un grupo se le da una dosis pequeña, a otro una dosis 10 veces mayor, a otro una 50 o 100 veces mayor, y se va viendo con dónde se mueren el 50%, esta dosis letal 50, se refiere a esa dosis en que el 50% de los animales que se probaron mueren por la administración del fármaco.
también hay toda una discusión en el uso de animales para experimentación, que no nos da tiempo tampoco de revisar, pero que también se ha puesto es otro tema de discusión importante. El uso de animales en experimentación, sobre todo este tipo de experimentos donde se le dan dosis letales a los ratones, pues hay mucha gente que los objeta. Allá en el Hospital Mount Sinai, donde a mí me tocó trabajar, la zona del bioterio, ¿no? En España dicen animalario, la zona del bioterio y de los veterinarios, donde trabajaban los veterinarios, había siempre algunos pósters defendiendo el uso de animales en experimentación, porque ya en esos países, tipo Estados Unidos, hay gente que se opone abiertamente, ¿no? Sobre todo en países avanzados, en Inglaterra, en países del primer mundo, hay grupos muy fuertes que ya quieren que se prohibiera la experimentación en modelos animales. Pero pues esa experimentación en animales sigue siendo necesaria. Indudablemente que es necesaria esa experimentación. Y es una experimentación que nos ayuda no solo a los humanos, sino también a los mismos animales. Y hay que reconocer también que los seres humanos, después de la experimentación en animales, se pasa a experimentación en humanos, y en experimentación en humanos también tiene efectos secundarios importantes, ¿no? Cada vez se hace con más cuidado. Ya les ponía yo el ejemplo y seguiremos hablando del ejemplo para hacer un experimento de aplicar etanol, alcohol simple a seres humanos, lo complicado que ha sido, lo largo que ha sido el camino. Y es por eso, porque hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Sobre todo por esto que apareció, que nos encontramos con la sorpresa de que en humanos hay una reacción alérgica al alcohol. Entonces eso lo ha dificultado mucho. Y hemos tenido que irnos con pies de plomo, como dice el dicho, ¿no? Pero vale la pena, porque alguien que falleciera o se complicara seriamente por una experimentación, pues no se justificaría. Pero bueno, por eso sigue siendo importante la experimentación en animales, ¿no? Porque yo necesito ver cómo reaccionan los animales y después necesito ya hacerlo en humanos. En el caso también de alcohol, que les platicaba yo, se hizo experimentación originalmente en animales y después se pasó a humanos. O bueno, por ejemplo, ahí ya también se había hecho mucha experimentación en humanos. Entonces ya no necesito regresarme a la experimentación en animales. Pero aún así, en España, un grupo que está haciendo lo mismo que nosotros, hicieron primero el experimento en animales, ¿no? Ellos reportaron sus resultados en rata. El alcohol, por nebulización, lo hicieron en rata. Bien, entonces, pues es lo que estamos viendo, todas estas características. Está por ahí toda esa rama de la medicina auténticamente que se llama de investigación, que es la medicina de translación. A veces en inglés se llama translational medicine, que pretende trasladar todos los resultados de investigación básica a clínica, ¿no? Para que se den cuenta de lo importante de esta experimentación y de esta medicina de translación en el Hospital Mount Sinai, donde les digo que yo estaba. Hicieron un edificio de 26 pisos, ¿no? En pleno Manhattan, ¿no? Con lo caro que ahí es todo, el metro cuadrado de terreno vale, yo creo que debe valer algunos miles de dólares cada metro cuadrado de terreno. Hicieron un edificio de 26 pisos para medicina de translación, ¿no? Que pretende eso, pasar los resultados de investigación básica a la clínica, ¿no? Ahí veremos un experimento que se ha estado realizando ahí, o que se estuvo al menos realizando ahí. Yo no trabajé en ese ensayo, pero sí mi jefe, que ahorita hablaremos un poco de ese ensayo, Roger Hachar, un investigador en cardiología. Pero entonces está toda esta rama de la medicina de translación. Lo que se dice es esto: se tiene ahorita grandes conocimientos teóricos de modelos in vitro y de modelos in vivo, pero creo que hay que llevarlos. A ver, lo dicen los angloparlantes, dicen from the bench to the clinical patient. El bench es la mesa de laboratorio, desde la mesa de laboratorio hasta el paciente, porque dicen hay muchos conocimientos, y es cierto,
hay muchos conocimientos de resultados in vitro e in vivo y ahora hay que llevarlos hasta allá. Y eso no es nada fácil, ¿no? Muy, muy complejo. Lo que les decía, este proyecto para aplicar etanol en pacientes, llevamos año y 3 meses trabajando ese protocolo. Bueno, y aún así ha sido rápido. En otros ensayos puede ser más lento. Puede llevar más años, llevar un experimento a humanos. Bien, ¿cuáles son las características básicas de un ensayo clínico? Bueno, que el paciente... y decíamos, de ahí pasamos a los estudios de clínicos, de fase 1 a fase 4. Ahí ya son estudios de fase clínica y vamos a ver cómo es que un ensayo, un fármaco, debe pasar por todas estas 4 fases. Cada fase es un ensayo propiamente. Y vamos a ver cómo es que del ensayo fase 1, que es un grupo pequeño y son voluntarios sanos, pasaremos a la fase 2, que es un grupo ya pequeño de pacientes. Veremos que puede haber una fase 2A, que es un grupo de pacientes todavía más pequeño, pero muy útil. Ya hablaremos de él. Luego la fase 3, que es un grupo mediano de pacientes, y luego la fase 4. Con esto del problema de la pandemia, se pasaron rápidamente desde ensayos preclínicos, se hicieron ensayos preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3, y actualmente estamos en fase 4. La aplicación actual de las vacunas a gran escala es propiamente la fase 4. No lo sabemos todos los que nos hemos vacunado, bueno, no lo saben más bien casi nadie de los que se han vacunado, pero la mayoría de ellos, o muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, están en fase 4. Bueno, es más, todos están en fase 4, algunos una fase 4 formal, pero otros están en fase 4 informal. Ahorita lo veremos. Entonces, bueno, ahorita los menciono nada más estas 4 fases y vamos viendo qué características tiene cada fase. Que eso es un dato muy, muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué características básicas tienen estos ensayos clínicos. Bueno, vamos a hablar primero de características generales. El paciente, por ejemplo, requiere tener capacidad legal, ¿no? O puede no tener capacidad legal y entonces los padres son los que pueden llevar a cabo ese permiso, ¿no? Ellos son los que deben tener capacidad legal, ¿no? Ahí en el capítulo que les pasé, hay un capítulo que es investigación en humanos, pero es en embriones y en menores de edad, ¿eh? Ahí revisamos todo ese tema y lo pueden ustedes revisar. Ahí damos muchas características muy interesantes de estos ensayos básicos. Pero bueno, necesita capacidad legal, necesita una información amplia. Ahorita veremos toda esa información amplia, ¿eh? Cómo es que son cerca de 20 y tantos puntos que deben de mencionarse específicamente en la carta de consentimiento informado. Bueno, esta información amplia tiene que ir al consentimiento voluntario e informado. El consentimiento voluntario es casi pleonasmo. Para fines prácticos, el consentimiento siempre tiene que haber una voluntad real del paciente de querer participar. Aún en pacientes menores de edad, el paciente menor de edad debe de estar interesado en participar, se debe de tomar la opinión del menor, se le tiene que explicar de qué se va a tratar ese ensayo. No solo se trata de que los papás lo acepten y ya, necesitan, el menor de edad también tiene que estar de acuerdo, porque si no es muy complejo realizarlo sin el consentimiento. Todos los que somos médicos, que creo que aquí vemos bastantes, pues nos acordamos, a veces es imposible contar con el consentimiento del menor. No sé cómo vayan las técnicas hoy en día en pediatría, pero cuando hay que hacer una sutura, pues había que hacer la famosa anestesia enzimática, ¿no? Que todos los médicos han de saber cuál es esa anestesia enzimática, y la comento solo para los que no son médicos, pues es esta donde la enfermera, el residente, el pasante, 3 o 4 se enciman sobre el niño y entre todos lo detienen para poder, por ejemplo, suturarlo, ¿no?
en menos riesgoso eso que tener que anestesiarlo. Aunque yo supongo que actualmente ya con estos nuevos pegamentos, el metacrilato, ¿cómo se llama? Pues la cola loca, la cola loca es metacrilato. Puedes pegar tejidos muchas veces, ya no tienes que hacer la sutura, pero eso lo sabrán mejor los pediatras que nosotros. Es algo que yo más bien supongo, y yo me parece que sería más lógico. A veces un vendolete te resuelve un problema pero bueno, perdón por la pequeña digresión, pero es interesante, ¿no? Aún en los menores necesitamos contar con su consentimiento. Aquí no nos detendremos demasiado en el tema de consentimiento voluntario, que seguramente lo revisarán con calma con alguien más, pero bueno, sí veremos algunas características de esa carta de consentimiento. El ensayo busca datos que no pueden obtenerse por otro medio. Debe basarse siempre en conocimientos previos, estudios preclínicos y experimentación animal, y también experimentación en humanos o aplicación en humanos. Por ejemplo, nosotros nos hemos basado mucho en unos experimentos. Los primeros experimentos que se hicieron con etanol se hicieron en los años 50 y se hicieron concretamente para edema pulmonar. En el edema pulmonar se forman mucha espuma dentro del pulmón, porque el paciente está reteniendo líquidos, bien lo sabemos. Entonces se le daba etanol a los pacientes. Entonces eso rompía la tensión superficial de las burbujas y facilitaba el tratamiento. El tratamiento se estuvo usando en México, por ejemplo, hasta los años 80. Tengo contactado a un médico que trabajó con este método para edema pulmonar hasta los 80. Y funcionaba bien, ayudaba, era tratamiento adyuvante. Me dice, a todos los pacientes que pasaban por aquí les poníamos un poco de etanol en el barboteador del paciente. Bueno, entonces eso nos ha servido a nosotros de antecedente para este otro experimento. ¿Okay? Entonces, basado en conocimientos previos, y debemos evitar siempre el sufrimiento físico o mental de los pacientes, ¿no? Es importante considerar eso. No podemos hacer sufrir a los pacientes. Es una otra característica, ¿no? Tenemos por ahí el código de Nuremberg, que ya mencionamos otra vez, el consentimiento voluntario, el diseño adecuado y justificado, no causar daños innecesarios y nunca se practicará si provoca lesión o muerte, si el riesgo no será mayor que la importancia del problema en estudio. Fíjense cómo es que todavía las definiciones no estaban tan claras. Todavía no se sabía del consentimiento informado, se sabía del consentimiento voluntario. Pero ya era un primer paso muy importante. El sujeto es libre para poner fin al experimento, debe finalizarse si hay sospecha de que causa daño. Pero fíjense otras características, como es que vienen ya desde el código de Nuremberg, pero los riesgos contra los beneficios, es algo que siempre se tiene que considerar. Debemos buscar que el riesgo sea mínimo, con un beneficio claro para el paciente. No solo para futuros pacientes, sino para este paciente también. Cuando un fármaco es nuevo, pues, sobre todo cuando se va a probar un fármaco nuevo, es muy arriesgado en humanos. Aunque ya se haya probado ese fármaco en animales, es un ensayo, ahorita lo veremos cuando veamos los ensayos fase 1, lleva mucho riesgo porque puede haber una reacción alérgica severa, un choque anafiláctico. Entonces se necesitan realizar, de hecho se realizan en áreas que protegen al sujeto contra riesgos de experimentación, un área de terapia de urgencias se requiere. Ahí son, ese tipo de áreas se tienen en los laboratorios. Creo que algunos de ustedes seguramente los tendrán y los conocerán. Lo menciono pues para comentarlo a los que no están tan familiarizados con este tema. Necesitan un equipo internado y calificado, ¿no? El famoso carro rojo se requiere, ¿no? Se necesita un buen análisis epidemiológico del número de pacientes por investigar, del método de reclutamiento, de los criterios de inclusión y exclusión, controles con el fármaco de uso estándar o inclusive el ideal, ¿no? Los controles, ya decíamos la clase pasada. Lo ideal es que al menos sea el fármaco de uso estándar o
el que se llama el ideal, o a veces le llaman también el tratamiento dorado o el tratamiento de oro, ¿no? El golden treatment que se dice en inglés. Y con el placebo, pues ya lo vimos la semana pasada, lo ideal es que nunca tiene que ser contra placebo, ¿no? Lo ideal es que siempre, bueno, no solo ideal, siempre tiene que ser dándole al paciente todo el tratamiento. No podemos dejar a un paciente sin tratamiento, sobre todo si hay un tratamiento que le sirve al paciente, no se puede dejar de dar, ¿no? Ahora, con estos tratamientos, para el caso del COVID, pues no había todavía un tratamiento propiamente, entonces a veces se hicieron muchos experimentos contra placebo. Y estuvo justificado porque no había ningún tratamiento, pero actualmente ya no se puede dejar, después de algunos meses ya no se podía dejar de dar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Corticoides. Sabemos que los corticoides, la dexametasona, es un tratamiento real contra el COVID, ¿no? Inhibe la reacción alérgica y la famosa tormenta de citocinas se inhibe gracias a la dexametasona. Es casi tratamiento obligado. Ahí sí se ha visto que disminuye mortalidad, que disminuye días de estancia. Entonces, ahorita ya no se podría hacer un experimento contra placebo. Se puede hacer experimento en todo caso contra dexametasona. Pero bueno. Los sujetos humanos deben tener libertad de retirarse del experimento en cualquier momento del ensayo, ¿no? Si se sienten física o mentalmente incapaces de continuar. No solo cuando hay incapacidad física, sino también incapacidad psicológica, hay que tenerlo en consideración. Y también a veces si el médico también puede y debe detener el ensayo si observa señales de peligro, o al contrario, también a veces es que se está viendo que el tratamiento experimental está funcionando bien. A veces se tiene que plantear si se para el ensayo, se toman esos resultados ya como buenos y se empieza a aplicar el tratamiento experimental a todos los pacientes. Eso hay que tenerlo siempre en mente. O sea, los médicos que siguen este tratamiento deben estar muy al pendiente de la respuesta. Ahí no es fácil. Acuérdense que, y lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero un tratamiento, el que analiza los resultados del experimento debe ser independiente al equipo que está aplicando los fármacos, ¿no? Para que sea un ensayo doble ciego. Bueno. Y aquí empezamos ya con estos ensayos clínicos de fase 1. Vamos a describir entonces cada una de estas fases. Decíamos, lo más seguro es que muchos de ustedes las conozcan, pero veremos algunos detalles. Si ustedes tienen alguna otra característica que quieran reforzar o preguntar o también dar una aportación, pues será muy bienvenida. Entonces, estos ensayos de fase 1 es en un grupo pequeño de personas sanas. Pueden ser 20, 30, hasta 50 personas, pero son personas sanas. Aquí no se utilizan pacientes, se analizan los efectos físicos y de seguridad del medicamento, si hay reacción alérgica, si hay algún otro efecto secundario. Se hacen los primeros estudios del metabolismo del fármaco, ¿no? La biodisponibilidad y la bioequivalencia. Ahorita hablaremos un poquito de esta biodisponibilidad y equivalencia. Efectos secundarios adversos, y en dosis incrementadas. Se empieza con dosis pequeñas y se va incrementando. Aquí los resultados del ensayo in vivo son muy importantes porque sí nos reflejan de alguna manera lo que va a suceder con nuestros pacientes. Estoy aquí poniendo una gráfica de farmacodinámica de la biodisponibilidad, ¿no? Los niveles de un fármaco, aquí no está especificado qué fármaco, pero se administra en el momento cero, se nota que tiene un pico hasta de 8,000, 9,000, son unidades, como diríamos, inespecíficas, luego va bajando, luego queda un nivel de bastante bajo. Espérenme medio minutito, me sobre aquí tantito la puerta. ¿No?
Y aquí se ve esa biodisponibilidad con 3 administraciones, ¿no? El tiempo en horas. Aquí está la concentración mínima. Cada 8 horas se va viendo cómo es que tiene la biodisponibilidad. La concentración aquí puede ser en sangre, aunque puede ser en otro tejido o en otro líquido. Las 3 dosis a las 24 horas, cómo funcionó. Entonces, esta es la farmacodinamia, la biodisponibilidad y la bioequivalencia, que como sabemos, pues la bioequivalencia ya se refiere más bien a que tenga el mismo efecto que otro fármaco, que sea cuando son fármacos genéricos. Pues ahí hablaremos un poco más adelante rápidamente de fármacos genéricos, ¿no? y similares. Entonces, ¿qué tanta bioequivalencia tiene? ¿Qué tanto efecto tiene comparado con el medicamento original, con el que tuvo la patente originalmente, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que sucede aquí en la fase 1. Otras características de la fase 1, pues es, por ejemplo, nos va respondiendo a la pregunta de qué tan seguro es el tratamiento. ¿Es seguro, no es seguro, es riesgoso, causa reacciones alérgicas? Ya decíamos hace rato que es altamente riesgoso este ensayo en fase 1 porque es cuando se llegan a dar reacciones severas a los fármacos. Y si no es tratado el paciente de manera inmediata, pues puede inclusive fallecer. El nivel de riesgo, por eso decimos, es alto, porque son los primeros estudios en humanos. Determina qué dosis son las más aconsejables. La duración es de corta duración, es de algunas semanas a pocos meses se puede realizar este ensayo fase 1. El número de participantes también en general son pocos, podemos estar hablando de 20, de 40 pacientes, pueden ser suficientes para un ensayo clínico de fase 1. Y de ahí pasamos al ensayo fase 2. Entonces, el ensayo fase 2 va a ver la eficacia del medicamento en grupos de pequeños a medianos de pacientes. Aquí quizás podemos ya ir dividiendo en fase 2A y fase 2A y fase 2. La fase 2A es una fase previa. La veremos un poquito más adelante, pero es un grupo todavía más pequeño, es un ensayo todavía más sencillo. Pero vamos a describir primero esta fase 2 y luego nos vamos a regresar, haremos como dicen en el cine, un flashback, ¿no? Y veremos la fase 2A. ¿Qué duración? Pues casi siempre es mayor a 1 año. Se dividen los pacientes en grupos control y experimental. A veces en lugar de grupos control, ¿alguien sabe cómo se le llaman también a estos grupos? En lugar de grupos. Testigos, no manipulados, cualquiera de los dos. Y a veces también le llaman brazos, ¿no? El brazo control y el brazo experimental, ¿no? También a veces así le llaman. Y a veces efectivamente, como bien dice Rafael, además de estos 2 grupos puede haber otros, ¿no? Intermedios, a veces hay experimental con un tratamiento o con una dosis y otro grupo experimental con otra dosis. Eso ya se comprueba el nuevo medicamento contra el tratamiento estándar ya aprobado. Aquí ya se va a comparar cuál de los 2 tratamientos funciona mejor. El tratamiento de oro o el diagnóstico de oro. Acuérdense que estas fases lo mismo son para tratamiento, a veces pensamos más como fármacos y para tratamiento, y también se deberían de dar, o también se dan para diagnóstico, aunque a veces llegan ya muy elaborados los reactivos de diagnóstico y no hace falta montarlos en cada laboratorio, ya se hicieron en otro país, pero en aquel otro país, en donde originalmente se corrieron, debieron de haberse seguido estas fases. También para cirugía tendría que seguirse estos pasos. A veces hay cirugías experimentales. Yo creo que ya cada vez menos, pero todavía se oye de que de pronto se aplican en cirugías experimentales. O cirugías nuevas, y no se hace una experimentación real previa. Y tienen que hacerse siempre experimentaciones previas en modelos animales, en humanos, con todas estas fases. Luego se comprueba el nuevo medicamento contra el tratamiento estándar, o a veces decíamos contra el placebo, ¿no? Aquí es importante cuidar que sea
hasta donde sea posible doble ciego. No siempre es fácil conseguir este doble ciego. Y aquí en el caso de etanol, es casi imposible hacer un doble ciego porque el paciente identifica, por gusto y por olfato, identifica el etanol, el alcohol directamente. Entonces es muy difícil hacer un grupo doble ciego, ¿no? Inmediatamente se daría cuenta el paciente que le están administrando. Entonces, pero generalmente no es el problema. Generalmente se puede hacer doble ciego. Y, no sé si todo el mundo tenga claro lo que es el doble ciego, pero quiere decir que el paciente, un ensayo ciego es que el paciente no sabe qué fármaco está recibiendo. Y el doble ciego es que ni el paciente ni el médico que lo está recibiendo, que lo está administrando, sabe si está administrando el tratamiento experimental o el tratamiento control. Es lo ideal que sea doble ciego. Ninguno de los dos sabe qué es lo que está tomando. Y entonces ahí se necesita un tercer analizador. Se necesita, aquí vamos a escribirlo, me salgo un poquito de la pantalla completa a ver si nos deja escribir, pero creo que aquí estoy, ¿no? Entonces, aquí es importante que haya un tercer, voy a ponerlo en mayúsculas nada más para que se vea claramente, un tercer analizador de resultados. Un médico o un investigador que no está involucrado en la experimentación, no está realizando los experimentos, pero él analiza los resultados. O sea, le llegan las hojas de resultados. Él todavía cuando le llegan, él es el que empieza ya a dividirlos en experimental y control. Y ya los analiza de manera independiente, pero es alguien independiente, no ve a los pacientes, ¿no? Para que no se influya a la hora de estar analizando o de estar dando el tratamiento, ¿no? Por eso tiene que ser doble ciego, porque ahí el efecto placebo, este efecto placebo mete mucho ruido, ¿no? Y el efecto placebo es el efecto por el que el paciente siente que mejora por el simple hecho de que está tomando un fármaco, ¿no? Y por eso necesitamos este control contra el placebo o contra el tratamiento estándar, ¿no? Bueno. ¿Qué pregunta este ensayo clínico? Fase 2 pregunta qué tal funciona el tratamiento. El nivel de riesgo es ya moderado, fíjense, es menor que el de la fase 1, sobre todo porque ya se conoce la seguridad del medicamento. La duración es mediana, no menos de un año, generalmente puede ser un año o dos. Ya veremos cómo es que para esta vacuna se tuvo que saltarse muchos de estos tiempos. Lo sabemos, todos seguimos ese. Yo pensé cuando empezaron a hacer las vacunas, yo dije, no, van a tardarse no menos de 2 años en tenerlas, ¿no? Yo apostaba a un par de años. La verdad, la sacaron antes del año, casi al año, empezaron a probarse en fase 3, ¿no? Y al año y 2 meses ya se estaban aplicando. Bueno, es más, aquí a México llegaron en diciembre, llegaron las primeras vacunas, que estaban todavía en fase experimental, pero ya llegaron. El número de participantes, lo ideal es que sean 100 participantes aproximadamente. Antes de poner este ejemplo, me voy a ir, vamos a ver 2 ejemplos, uno es el del Surinam y el otro es el de una terapia génica. Entonces aquí es la fase 2A. Esta fase 2A es muy interesante porque esta fase 2A es previa a la fase 2. Y va a ver la eficacia del medicamento, pero en un grupo pequeño de pacientes. Aquí estamos hablando de 30 a 50 pacientes totales. Y la duración es más pequeña. Igual se dividen los pacientes en grupos control experimental. Pero ¿por qué es tan útil este ensayo de clínico fase 2A? Porque es un ensayo más pequeño, porque no necesito, y porque me va a dar información para hacer ya el ensayo grande de fase 2. En un ensayo de fase 2, por ejemplo, ya cuando yo quiero calcular
el número de pacientes que deben participar, entonces yo tengo que hacer un cálculo de número de pacientes, del tamaño de muestra. Y parte del tamaño de muestra, es más, fíjense, me voy a regresar aquí un poquito. Ensayos clínicos fase 2A. Me pregunta qué tal funciona el tratamiento y me hace otra pregunta también que voy a poner aquí con mayúsculas para que quede claro que ahorita le estamos añadiendo, pero que es importante. Me responde también otra pregunta. La pregunta que me dice es, o que yo necesito saber para realizar este ensayo clínico fase 2, es el tamaño de la población, ¿no? Los ensayos fase 2 me van a decir de qué tamaño requiero yo mi población para que sean un resultado válido. Ahora, muchas veces para yo poder calcular ese tamaño de la población, entonces necesito antes un ensayo fase clínico 2A. En el ensayo clínico de fase 2A o ensayo piloto, ya me va a dar esta información. De aquí yo puedo sacar ya con mucha precisión el tamaño de mi muestra. Vamos a ponerlo aquí, también lo ponemos con mayúsculas. Este es el que me va a dar dentro de los ensayos de fase 2. La fase 2A me va a decir concretamente tamaño de muestra. Ahí está. Entonces, bueno, por eso esta fase 2A es tan importante, ¿no? Porque me va a servir sobre todo para calcular bien el tamaño de mi muestra de mi ensayo fase 2. Y por eso también a veces se le llama ensayo piloto. Se llama en los dos casos fase 2 porque es muy parecido. Lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo, ¿no? Es probar por primera vez mi fármaco ya con pacientes. Este es con menos pacientes, es de menos duración, me da resultados muy importantes. Miren, por ejemplo, para este ensayo de etanol, originalmente lo planteábamos para ensayo fase 2 y nos dimos cuenta que era muy difícil. Un ensayo de fase 2, ya el cálculo de tamaño de muestra por métodos estadísticos ya va a depender de la respuesta que tenga yo de mis pacientes. Y puede ser que necesite 100 pacientes o necesite 200 pacientes para un ensayo de fase 2. En cambio, el ensayo de fase 2A, como es un ensayo piloto, yo lo puedo hacer así con una muestra pequeña de 30 a 50 pacientes. Es una muestra más manejable, me da resultados más rápidos, me va a permitir que mi ensayo de fase 2, tenga más éxito. Entonces, bueno, como sí se entiende, me parece que se entiende bien, ¿no? La diferencia entre fase 2 y 2A, sí queda clara. Les hago la pregunta, o si hubiera alguna pregunta, con toda confianza me la pueden hacer, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, entonces es la fase de ensayo 2A. Traigo aquí otros dos ejemplos de fase 2. Por ejemplo, este me gustó, porque este es un estudio de Suramin contra el HIV. Fue el primer ensayo contra el virus HIV, el primer fármaco que apareció contra el HIV. Vamos a ver que es un ensayo con 12 pacientes. Propiamente aquí hablaríamos que fue un ensayo de fase 2A, pero vamos a ver cómo es que tiene todavía muchas deficiencias. En parte es lógico, porque en aquella época fue el primer tratamiento. Por ahí debo tener la fecha exacta del artículo, a ver si aparece por ahí, pero debe ser de los años 80, hacia mediados o finales de los años 80. Vean cómo todavía le llaman el virus humano linfotrópico tipo 3, que así se le llamó originalmente al virus HIV, un virus linfotrópico. Porque hay otros virus linfotrópicos que se van a linfocitos T. Pero vean ustedes, aquí está el ensayo, aquí están los pacientes. Fue un ensayo en 12 pacientes. Y fue un ensayo donde analizaron los resultados a la semana 7, a la semana 12, a la semana 18. Déjenme agrandar un poco la pantalla.
Aquí, bueno, me está estorbando un poco. Ahí está. Es que, ahí está. Entonces, hasta la semana 36, fue un ensayo de 36 semanas. Fíjense cómo es que algunos de los pacientes iban viendo diferentes características. Veían por aquí, por ejemplo, la dosis que le daban al paciente, les dieron diferentes dosis. El máximo nivel de concentración que encontraron en el paciente. El dato técnico no nos interesa, solo es como ejemplo, ¿no? La presencia del virus por transcriptasa reversa, cómo es que iba pasando de positivo, fíjense, a negativo en este paciente. Fíjense cómo es que aquí analizaron cada paciente en este ensayo y ya daba pues un buen pronóstico al tratamiento, ¿no? Fíjense cómo es que no en todos los pacientes funciona. En este paciente sigue positivo, 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 ¿no? En algunos de ellos sí se negativizaba la presencia del virus. Pero vean cómo es que todavía es un ensayo pues muy sencillo. Todavía no eran tan estrictos los ensayos en farmacodinamia. No había ningún otro remedio contra el HIV. Es interesante, fíjense ahí, hablando de vacunas, seguimos sin vacuna contra HIV. Por lo mismo que es tan mutante el HIV y por otras características, sobre todo que el virus puede integrarse al genoma del paciente, es difícil eliminarlo y por eso seguimos sin vacuna. Dense cuenta, un retrovirus es muy difícil de hacerle una vacuna. Desde el 80 y tantos se empezó a trabajar una vacuna, 85, 88. Ya pasaron, ¿cuántos? 20, ¿no? 35 años y seguimos sin vacuna contra HIV. En cambio aquí contra el virus del coronavirus, en un año se logró. En parte por eso, porque es un tipo de virus, es un virus RNA muy sencillo no mucho más sencillo de manipular, tiene menos mutaciones, no se integra al genoma, muy importante. Con todo y que a veces el retrovirus, por lo mismo que tiene muchas enzimas diferentes, tiene muchos tratamientos. En ese sentido sí avanzó mucho. Pero bueno, este es un ejemplo de una fase 2. A ver si logramos que pase a la siguiente diapositiva. Tengo toda la tendencia a decirle a la siguiente transparencia. Sé que un día terminé mi clase, ¿no?, con alumnos de licenciatura y oigo que comentan entre ellos, ¿se dieron cuenta que el profesor habla de transparencias? Les daba risa. Porque si antes era pasar la transparencia, ahora son diapositivas. Bueno. Pero no quiero avanzar. Déjenme. A ver si ahora sí quiere pasar. Ahí estamos. Bien. Otro ejemplo de fase 2. Aquí es un caso de terapia génica. Muy interesante. Este lo realizó el doctor Roger Hachar, del laboratorio donde yo fui a trabajar. Él es biólogo molecular cardíaco y ha estado probando un gen, el gen de una bomba de potasio. Como ustedes bien saben, este tipo de bombas no es porque exploten, sino porque bombean. Son proteínas que bombean calcio para lograr que los niveles intracelulares de calcio aumenten y disminuyan. Al contraer aumenta, o al contrario, cuando aumenta la contracción del calcio, se contrae el músculo, puede ser cardíaco, también puede ser músculo esquelético, y cuando se elimina este calcio, entonces se relaja el músculo. Entonces se ha visto que esta bomba de calcio, en los pacientes con insuficiencia cardíaca disminuye en grandes cantidades. Entonces ya no pueden bombear rápidamente el calcio y por eso también el corazón funciona mal, ya no tiene una contracción completa, porque es muy poquito el calcio que se logra intracelular y no se logra una buena
contracción. Entonces la ha estado probando desde el principio del siglo empezaron a probar este gen, lo probaron en ratón, lo probaron en cerdo y finalmente lo probaron en humanos. Por eso es interesante este ensayo, porque es en humanos. Y ven aquí, fíjense cómo es que se hicieron 4 grupos. Hay un grupo placebo, que yo pondría aquí placebo entre comillas, porque no es que no tenga tratamiento, sino tiene el tratamiento ordinario contra insuficiencia cardíaca, pero el paciente no sabe que no le están poniendo virus. Es decir, este gen se administra por medio de virus, un adenovirus. El adenovirus, por eso aquí se llama AAV1, es el adeno asociado virus adeno asociado 1, que lleva el gen de cerca2A. Le dieron 3 dosis a los pacientes, una dosis baja, una dosis media y una dosis alta. Fíjense cómo es que en cada uno tienen, pues en el placebo son un grupo como de 10 pacientes aproximadamente. El grupo de baja concentración o de bajo tratamiento con el virus adeno asociado, es un grupo como de 6 o 8 pacientes, igual que el que le dan una dosis media de virus adeno asociados. Estos virus adeno asociados son poco inmunogénicos, ¿no? Y entonces se pueden dar a los pacientes. Es difícil porque hay que darles por periodos largos a los pacientes estos adenovirus y en concentraciones altas. Entonces eran concentraciones bajas, medias y altas. Vean ustedes, y luego le dan el seguimiento a los 4 grupos. Vean, aquí abajo nos va explicando. El triángulo negro quiere decir que hubo una insuficiencia cardíaca total, ¿no? Y el paciente está en una situación grave. Cuando muere, pues entonces en lugar de un triángulo es un cuadrado. ¿Sí se ve esto? Sí, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Ven aquí, este primer paciente, ¿no? Vean ustedes ahí, un triángulo es un infarto cardíaco, un triángulo blanco, es un triángulo. Entonces este primer paciente, que era del grupo placebo, tiene aquí un infarto poco después de que empiece el ensayo. Luego tiene una insuficiencia cardíaca total, a los pocos días, fíjense aquí están los meses. Mes 1, 6, 12, 18, hasta 36 meses, 3 años siguieron los pacientes. Para que me imaginen un ensayo de este tipo, desde que empezaron a realizarlo y todo, se llevó no menos de 4 o 5 años. Tiene otro evento de insuficiencia cardíaca total y el paciente fallece. El segundo paciente no tiene ningún evento y aquí tiene una insuficiencia cardíaca total cerca de los 36 meses, ¿no? Y así va. Fíjense cómo es que en los pacientes con una dosis baja y con una dosis media de virus, se dieron muchos eventos aquí. Casi tantos como los pacientes también placebo. También los pacientes placebos aquí tienen muchos eventos que son de este tipo, ¿no? Hay muerte, hay insuficiencia cardíaca total. El trasplante, cuando los trasplantaban, o sea, ellos seguían su tratamiento, entonces era un cuadrado blanco, ¿no? Varios de ellos reciben corazón por trasplante. Pero vean los pacientes con dosis baja y con dosis media, tienen un buen número de eventos de este estilo. Los de media no tanta. Y los de dosis alta son los que tienen menos reacción. Estos resultados, fíjense, son del año 2014. Necesito preguntarle al doctor Roger en qué va esto. Le voy a escribir y le voy a preguntar específicamente, le voy a decir que hemos estado revisando el tema. Sé que todavía no se aplica en clínica, pero fíjense cómo es que ya son ensayos de fase 2. Imaginen ustedes el tiempo que duró este tipo de ensayos. Claro, son importantes y son muy redituables porque actualmente la primera causa de mortandad a nivel mundial es probable que sea la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué la insuficiencia cardíaca? Porque muchas enfermedades te llevan a insuficiencia. La diabetes te lleva a insuficiencia cardíaca. La insuficiencia renal te lleva a insuficiencia cardíaca.
La obesidad te lleva a insuficiencia cardíaca, la hipertensión, etcétera. Varias enfermedades. El infarto al miocardio te lleva a insuficiencia cardíaca. A veces se registra como muerte por diabetes o muerte por alguna otra causa, por insuficiencia renal, pero la enfermedad final fue una insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, pues para que se den una idea, ¿no? De lo importante y de lo interesante que es este ensayo. Y bueno, creo que es un buen ejemplo, es muy buen ejemplo del ensayo de fase clínica de fase 2. Bueno, pequeño. Llevamos ya un poquito más de una hora. No sé si hubiera alguna pregunta. Y si no, yo daría 5 minutos de descanso. Siempre las 2 horas seguidas no son fáciles de seguir ni para el alumno ni para el profesor, como decíamos la otra vez. Pero damos 5 minutos de descanso y continuamos aquí. Ahorita yo tengo las 7:10, vamos a decir a las 7:15, si les parece bien, continuamos con la clase. La verdad, estamos con... Bueno, entonces, los ensayos de fase 3, como ustedes bien saben, pues se prueba ya el fármaco experimental. Bueno, y antes de continuar, no sé si hubiera alguna pregunta, con toda confianza, quizás antes del descanso hice muy rápido, pregunté muy rápido si había algo, pero en general yo creo que es bastante claro. Y más ahora con esto del COVID, creo que todo el mundo nos quedó bastante claro, ¿no? Cómo son las fases de experimentación. Pero fíjense cómo es que aquí vamos tratando de dar algunas características específicas, ¿no? Porque no es lo mismo decir es un ensayo de fase 3, allá dar los detalles concretos de su duración, del número de pacientes, ¿no? Varios de ustedes se dedicarán a esto. Y entonces, pues, les va a ser muy útil. Entonces aquí, la fase 3, ya vamos a probar el fármaco experimental en varios cientos o varios miles de pacientes. Lo vivimos ahora con el COVID, efectivamente que se probó el fármaco en varios miles de pacientes. Fíjense cómo es que fue muy rápido. Aquí la duración suele ser de 2 a 3 años, ¿no? De la pura fase 3, de la fase 2 era otro tanto, un poco menos de 1 a 2 años. Y fíjense cómo es que se aceleraron mucho los pasos, los tiempos, pero con bastante buen éxito, creo yo, al menos hasta ahora. No está claro si todos creemos que no dará efectos secundarios graves el fármaco, pero al menos hasta ahora no se ha visto la mortalidad de pacientes que han recibido la vacuna. Este efecto, pues que se ha discutido mucho, el de las trombosis, pues se da en un paciente, por cada millón de pacientes se da este efecto de trombosis. Y luego, de esos, cada 4 o 5 millones de pacientes, uno de ellos muere por efecto de trombosis. Pero bueno, esto, al menos hasta el momento, es lo que se ha visto, ¿no? Pero vean ustedes, aquí está fase 3. Bueno, y ahorita veremos la fase 4 en que estamos. Bueno, da un conocimiento ya amplio sobre la eficacia, el beneficio y reacciones adversas del medicamento. Varios fármacos en fase 3 se detuvieron porque de pronto falleció un paciente, porque algún paciente tenía una complicación, no era claro si era por alguna otra enfermedad que tenía o era por la vacuna. Fíjense cómo es que da un conocimiento amplio del fármaco. Es indispensable para probar su comercialización. ¿Cuál es la pregunta central en esta fase 3? Es qué resultados a largo plazo se observan en un grupo considerable de personas. Aquí, desgraciadamente, por ejemplo, un error que se tiene con estos fármacos, con estos
con las vacunas es que no se pudo dar un tiempo considerable, un largo plazo. Si se dan cuenta, sí se tuvieron que saltar varios pasos de las fases clínicas. Lo ideal hubiera sido habérselos aplicado, dejarlo, observar a los pacientes un año con calma. No está claro si las farmacéuticas siguen a los pacientes que inyectaron hace ya 8 o 10 meses. Uno supone que sí, pero no está tan claro. El nivel de riesgo es bajo porque ya tiene mucha información sobre la seguridad y eficacia del medicamento, aunque todavía tiene un buen riesgo, sobre todo que ya es una población grande donde se está aplicando el fármaco. Entonces ya los riesgos no son tan sencillos tampoco. Fíjense, igual la duración es de 2 a 3 años y el número de participantes pues también tiene que ser grande. Tiene que ser varios cientos. Aquí en este caso las farmacéuticas lo aplicaron a varios miles de pacientes cada. Yo no lo veía tan claro que pudieran salir adelante esas vacunas porque pues, para algunos otros virus no se había logrado vacuna, ya lo decíamos para el HIV, pero para otros virus, el virus dengue, tampoco hay vacuna actualmente. Y la razón por la que no hay vacuna es porque tú puedes crear anticuerpos contra dengue, eso es sencillo de lograr. El problema es que los pacientes cuando hacen una respuesta inmune, después en la respuesta inmune secundaria puede causarse el problema de hemorragias. La hemorragia viene no en la prima infección, sino en la segunda infección que tiene el paciente. Los anticuerpos se unen a glóbulos rojos y estos glóbulos rojos, bueno, no sé si a glóbulos rojos, quizás alguien por ahí lo sepa más el dato, pero el asunto es que se une a algunas células que causan hemorragia. Y entonces los anticuerpos facilitan la hemorragia. Entonces no te conviene que haya una respuesta inmune primaria en el caso de dengue. Y también dengue tenemos desde los 80s intentando, bueno, tenemos los investigadores trabajan al respecto, llevan buscando una vacuna y no la han logrado. Aquí, en buena medida, hemos tenido un poco de suerte. Este virus era fácil de crear vacunas. Pasteur tuvo suerte cuando probó su vacuna. En fin, al saber le llaman suerte, dice el dicho, ¿no? Pero él también tuvo que saltarse pasos. Porque él ya había probado la vacuna como en 10, 15 pacientes, o en 10, 15, no, 10 o 15 animales, lo estuvo probando en perros, en canes. Y no había terminado la fase experimental y llegaron ya los primeros pacientes, oiga, por favor, aplíquenosla. Y él aplicó sin haber terminado todas las fases. En aquel entonces no se conocían estas fases, pero sí se sabía que había que ser en animales y luego en humanos, con mucho cuidado. Tanto insistió la familia que terminaron por darle el tratamiento. Y funcionó bien al primer intento, ¿no? El virus de la rabia es un virus también que tuvo suerte, también Pasteur, que era fácil de crear vacuna. Pero no siempre es tan fácil tener así un virus. Para crearle vacuna al virus no es tan fácil, lo decíamos, pusimos 2 ejemplos, pero hay varios virus más de los que no se tiene vacuna. Aquí nos sirvió también mucho otro efecto, y es que se había venido estudiando vacunas contra el virus SARS-1 y contra el COVID-1. Entonces eso tenía ya varios años de avance, desde el principio del siglo se había estado haciendo investigaciones, entonces pues y algunas investigaciones iban en fase 1, otras en fase 2. Iban en fase 1 y en fase 2, y eso facilitó. Pero fíjense, para que se den cuenta, cuando no hubo urgencia para hacer vacunas, llevaban 20 años intentando sacar las vacunas contra SARS-CoV-1, y bueno, eso sirvió porque fueron experimentos previos para poder ir mucho más rápido en las vacunas contra el COVID-19. Pero si no hubieran estado esos experimentos previos, hubiera sido mucho más difícil avanzar, ¿no?
sí ya era un virus bastante conocido, el coronavirus, ya se le conocían bastantes detalles. Aunque todavía el riesgo a largo plazo sigue habiendo dudas ahí, ¿no? Me acaban de avisar que un familiar falleció y yo recuerdo que hace 3 o 4 meses le aplicaron la vacuna y a mí me entró esa duda, ¿no? Falleció por un infarto cardíaco. Ni siquiera les he comentado nada a mis familiares, un familiar más bien lejano, un primo tercero, ¿no? Pero dice uno, ¿y qué tal? ¿Qué tal que fue la reacción a la vacuna que le pusieron hace 3 meses? Porque hablamos justo cuando le pusieron la vacuna hace 2, 3 meses. En fin, yo pienso más bien que son eventos muy bajos y hasta donde se ha investigado, que yo he revisado el tema, por ahí lo tengo, le voy a pedir a la doctora Vallejo que se los pase, ¿no? El número de pacientes que tienen reacción a la vacuna es muy bajo, ¿no? Es uno en 1.000.000 tiene reacción de tromboembolia y 1 en 4 millones los que fallecen por esa tromboembolia. Bueno, ¿qué resultado a largo plazo en un grupo considerable de personas? En fase 3 ya es de menor riesgo, pero todavía hay riesgo. La duración es de larga duración y el número de participantes es grande. Y llegamos a la fase 4, que es en población abierta y bajo vigilancia farmacológica, que ahorita es en lo que estamos en las vacunas de coronavirus, pues todas ellas prácticamente, las que ya se están aplicando, todas ellas están en fase 4. Se están haciendo bajo vigilancia farmacológica. Yo creo que en términos generales se están haciendo bien las cosas, pero todavía llevamos ahí un riesgo difícil de saber exactamente el nivel, ¿no? Todos creemos que es bajo, pero qué tan bajo es lo que nadie sabe. Bien, pues si ven, estas son las 4 fases. Igual, no sé si hubiera alguna pregunta. Fíjense cómo es que aquí los ensayos de fase 2 suelen ser los más difíciles, fase 1 y fase 2. Fase 1 es la de mayor riesgo, fase 2 son complejos, hay que hacer análisis muy detallados. Les hacíamos la comparación entre fase clínica 2A y fase 2. ¿No? Ya les comenté que nuestro protocolo de etanol para pacientes con COVID es interesante porque finalmente decidimos hacer un ensayo fase 2A porque pues era un grupo más pequeño, nosotros no tenemos mucha capacidad para realizar experimentos, ¿no? Somos un grupo de 4 investigadores, lo queremos hacer aquí en un hospital de Querétaro, en fin. Entonces, si quisiéramos hacer un ensayo de fase 2A, pues necesitamos un grupo grande de pacientes, hay que hacer el cálculo de la muestra, ese cálculo de la muestra se hace con un cálculo inclusive estadístico complejo, y al final pues puede ser que necesite 100 o 200 pacientes para llevar a cabo un ensayo fase 2. Cambio fase 2A lo podemos hacer con pocos pacientes, 30, 50, etcétera, ¿no? Bien. Entonces seguimos hablando. No sé si hubieran alguna pregunta, si no me seguiría yo. Vamos a seguir viendo estas características básicas del protocolo. Algunas ya las mencionamos. Perdón que tengo un poco de té, pero habla uno mucho. La voz se va cansando. Entonces, fíjense cómo es que aquí se trata de vigilar. En las características básicas de estos protocolos es vigilar los posibles efectos secundarios no previstos y reportarlos al coordinador del estudio. Acuérdense que este coordinador del estudio es alguien que debe estar más bien desde lejos. Él no sabe, él no puede conocer qué tratamiento le están dando al paciente. Hay que cuidar la privacidad del paciente, los datos de privacidad, ya todos sabemos que hay que estarlos cuidando. Lo de siempre, el paciente puede unirse o refutar el experimento sin afectar su tratamiento. Asegurarse que todos los pacientes tengan los cuidados mínimos para su enfermedad.
El estudio debe ser aprobado por un comité de bioética en investigación. Y esto también es complicado. Por ejemplo, nosotros le hemos estado enviando al comité estatal, estoy aquí en su casa en Querétaro, le hemos estado enviando al comité estatal de investigación. Pero también tiene que ser aprobado por el comité del hospital. Y también tiene que ser aprobado, en principio tendría que ser aprobado por COFEPRIS. Pensamos que para la situación actual de COFEPRIS, pues es muy difícil que COFEPRIS pueda revisar este protocolo y estamos viendo la pertinencia y posibilidad de hacerlo solo con la aprobación del comité estatal, pero en principio hay que mandarlo a COFEPRIS. Requiere consentimiento informado del paciente. El paciente debe comprender el experimento de manera completa, no está forzado ni tiene coerción el paciente. El comité de investigación, pues algunas de sus características del comité de investigación. En inglés les suelen decir el IRB, ¿no? Institutional Review Board. Así se les llaman a los comités de bioética en investigación en los hospitales. Y siempre le dicen así el IRB, que a los norteamericanos especialmente les gusta utilizar abreviaturas. Entonces, siempre se debe este comité debe de buscar que se minimicen los riesgos de los participantes. No hay proyecto o experimento de riesgo cero, ese es un hecho. Pero se tiene que asegurar que el riesgo sea bajo y que se disminuya lo más que se puede, ¿no? Y se tiene que hacer siempre un balance entre el riesgo y el beneficio. Asegurarse el consentimiento informado, planear la selección de los sujetos y las bases epidemiológicas del trabajo. Seguimos viendo los objetivos del comité de investigación, que deben igual cuidar la privacidad de los sujetos y la confidencialidad de los datos. Por ejemplo, aquí nos han estado pidiendo que las hojas que van a tener de seguimiento del paciente, que mejor no se le ponga nombre, que solamente se le ponga el número de expediente, ¿sí? Para evitar al máximo el manejo del nombre del paciente. Se protege el interés de los investigadores y la institución, ¿no? Que eso también es importante, que un comité de investigación, un buen comité de investigación nos va a proteger a los investigadores también. Puede haber problemas para los investigadores, todavía eso es algo que para mí no me queda tan claro, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí el investigador principal tiene que aparecer y se le tiene que dar, ahorita vamos a ver la carta de consentimiento informado, tiene que ir el nombre del director de investigación, investigador principal, su teléfono, sus datos, y eso a mí me da cierto resquemor, cierto temor, ¿no? Si un paciente siente que se agravó por culpa del protocolo, pues podría tratar de tomar algún tipo de vindicación, dicen, o venganza, ¿no? Pero bueno, todo eso, pero el comité debe estar protegiendo, y por eso a veces es tan exigente el comité, ¿no? Por eso pide tantos detalles. Minimiza malentendidos que podrían llevar a demandas judiciales o retiro de apoyos económicos. Vean cómo es que un comité de investigación en ese sentido es muy útil, ¿no? Porque va a disminuir el riesgo de los participantes, el riesgo también de los investigadores. Lleva uno en ese sentido un riesgo alto, ¿no? Antes se hacía la investigación así, sin muchos pasos. Hay una investigación muy famosa en el Instituto de Neurología de pacientes que les estuvieron aplicando un tipo de derivación para hipertensión cerebral, ¿no? Entonces le pusieron un nuevo tubo se hace regularmente, le llaman una derivación, pero es un tubo que va desde ventrículos cerebrales hasta peritoneo. Entonces el exceso de líquido cefalorraquídeo por ahí se va eliminando, pero les pusieron una sonda nueva que a un investigador de por ahí se le ocurrió
inventar y sin hacer ensayos previos, lo estuvo aplicando en 300 pacientes. El asunto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la demanda, porque varios pacientes se complicaron, varios pacientes fallecieron. Entonces, eran épocas en que se hacían experimentos así, un poco al vapor, no se tenían todos estos cuidados que actualmente se tienen y es importante cuidarlos. Fíjense cómo es que aquí ya me gusta esta diapositiva, porque se revisa el mecanismo de aprobación del protocolo. Lo obtuve de un manual de investigación clínica, me parece que de una universidad norteamericana, no me acuerdo ahorita bien cuál es, después lo veo y les puedo decir, pero aquí está el investigador principal que hace el protocolo y se lo manda primero al jefe de departamento y de ahí entonces se pasa al comité de investigación, el comité de investigación se pasa a todos los miembros del comité, a veces puede haber una revisión primaria, a veces puede llevarse también al consejo, alguien que dé un consejo legal del protocolo, se puede regresar a la oficina del comité de investigación, de ahí entonces ya se va a pasar a todos los miembros del comité y se va a hacer la reunión del comité, ¿no? El comité lo revisa este protocolo, a veces puede ser que lo desapruebe, a veces puede ser que lo difiera, a veces puede ser que lo apruebe, ¿no? Cuando lo desapruebe, pues lo regresa al investigador principal para pedir correcciones. Todo esto se ha vuelto un proceso muy lento y muy burocrático, ¿no? Todo el mundo se queja de lo mismo, pero en parte se requiere. Ya les decía yo, las cosas con las que nos hemos topado con esto del etanol, que es un tratamiento sencillo que se ha probado para otras enfermedades, y de pronto se encuentra uno con esas sorpresas. Oye, es que te puede dar una reacción alérgica por asma, el paciente puede caer en una insuficiencia respiratoria severa. Nadie nos esperábamos eso y mejor que suceda en la parte teórica y no cuando lo estamos aplicando al paciente. Bueno. Siempre hay que analizar el riesgo-beneficio, ¿no? Tiene que disminuir el riesgo al máximo y se tiene que incrementar también al máximo el beneficio al paciente. No hay experimentación de riesgo cero. Hay problemas de investigación en pacientes embarazadas, que es un capítulo del libro que por ahí les pasé. Pero fíjense, ahorita vamos a revisar rápidamente aquí un instrumento que me hicieron llegar para evaluar aspectos éticos de los protocolos, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que hasta ahorita hemos estado analizando de manera general las características. A mí me pasaron recientemente este instrumento para evaluar aspectos éticos de los protocolos y van a ver cómo es que son cerca de 40 aspectos que debe uno tener en cuenta y es interesante sobre todo para aquellos de ustedes que quieran hacer investigación. Pero vean, fíjense, primero tengo yo que demostrar que tiene un valor científico y social, ¿no? Que el experimento que voy a hacer tiene un valor importante. Ayuda a mejorar la salud o bienestar de la población, o al menos genera información importante de función de sistemas biológicos humanos, aunque no tenga aplicación inmediata. Que se va a diseñar y conducir el protocolo de manera científica, que las consideraciones éticas son parte integral del protocolo, cómo se van a seleccionar a los pacientes, qué criterios se van a seguir, que sea equitativo, que tengan la misma oportunidad de participar todos independientemente de la edad, del sexo, de su situación socioeconómica, etcétera, ¿no? Luego que hay una proporcionalidad entre los riesgos y los beneficios. Que se mencione, fíjense, todo esto que estamos diciendo ya es lo que tiene que llevar un protocolo. Y es interesante porque este instrumento para evaluar estos protocolos, pues va analizando esto, que se reúnan todos los requisitos, que haya realmente proporcionalidad de riesgos y beneficios,
que se mencione el tipo de riesgo específico que puede llevar el paciente, que los resultados se evalúen de manera independiente por un tercer investigador, que se va a proteger la privacidad de los pacientes, que es lo que estamos viendo. Pero fíjense, aquí viene ahora la carta de consentimiento informado. Y vamos a ver todas las características que debe llevar esta carta. Son cerca de 20 y tantas características que deben estar incluidas. Entonces, debe quedar claro en esa carta de consentimiento informado que el paciente participa de manera voluntaria, que sepa que se puede retirar del estudio en cualquier momento, que explique concretamente que se trata de una investigación. De qué procedimientos experimentales le van a aplicar. Es lo mismo que el anterior. Luego, ¿qué potenciales beneficios para él como paciente y para la sociedad en general va a tener este ensayo en el que él va a participar? Dentro de estos beneficios nunca se debe de referir los beneficios económicos o remuneración o estudios clínicos gratuitos. Eso no puede ser el beneficio que le voy a dar al paciente. El beneficio es que él se va a mejorar. Procedimientos y tratamientos alternativos ya existentes que puedan ser ventajosos para el paciente. Debo yo de explicarle qué tratamientos hay. El paciente debe de estar seguro de que va a recibir respuestas a sus preguntas. Le voy a dar información actualizada de su estatus y del protocolo en general. ¿Qué molestias y riesgos espero que tenga el paciente? Fíjense, sigue la lista. Carta de consentimiento informado. Fíjense todo lo que necesita la carta. Potenciales beneficios para él y para la sociedad. Esto es básicamente lo mismo. La forma y probabilidad de asignación de cada tratamiento, ¿no? Cuando va a haber varios brazos, ¿no? Si va a haber un grupo control, uno experimental, ¿por qué puede ser que entre al grupo control? ¿Por qué puede ser que entre al grupo experimental? La gratuidad de todos los tratamientos, estudios a realizar, las circunstancias por las que se puede dar por terminado el estudio, la duración del mismo, el número aproximado de participantes en la investigación. Vean, la sola carta de consentimiento informado, pues es larga, ¿no? Número aproximado de participantes en la investigación, posibilidad de que acceda a sus registros de información de la investigación, qué compromisos tiene el investigador. Ahí, por ejemplo, tenemos en este protocolo, puse en una de las cartas de consentimiento informado, en una de las versiones intermedias, yo puse que el paciente asumía también el riesgo de los posibles efectos secundarios. Y a mí me parece que así es, en la práctica el paciente asume ciertos riesgos. Pero me lo rechazaron, me dijeron, no puede decir así que él va a tomar el riesgo, porque va a parecer que todo el riesgo es para él. Los compromisos del investigador, corroborar que el consentimiento informado se extiende por duplicado, datos de contacto directo con el investigador principal, justificación en caso de que la investigación sea con población vulnerable. Entonces, en general la investigación con población vulnerable es más difícil, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos haciendo investigación con pacientes COVID, pues es una población de alguna manera vulnerable, ¿no? Y por eso es más complejo. Bueno. Dentro de esto vale la pena mencionar el reclutamiento, ¿no? De pacientes, pues ese ha sido también otro tema, está muy relacionado, pero es un tema también bastante complejo. En los hospitales en Estados Unidos siempre están viendo carteles de invitación a participación de protocolos, ¿no? Con los posibles beneficios que va a recibir el que participe en el protocolo. Entonces lo saqué directamente del internet, ¿no? Pero al menos yo hasta el 2010, 2012 que estuviera muy común ver
invitaciones en los hospitales. Inclusive cuando pasé también por en la ciudad de Boston, en el metro había siempre muchos carteles invitando a participar a protocolos, ¿no? Eso es algo un tanto, éticamente un tanto cuestionable, ¿no? Qué tan útil sea. Me entró la duda, hace rato que iba a empezar la clase, dije, ¿qué tal que ya no se ven en el metro? No sé si alguno de ustedes haya estado por allá y nos pueda dar una actualización. Yo hace ya un buen tiempo de años que no estoy. Y luego el asunto de la remuneración, con pago por reclutamiento, ¿no? Aquí este es igual una invitación, pero fíjense cómo es que aquí es un estudio para diabetes tipo 2, tomando actualmente insulina, ¿no? Y están ofreciendo una compensación de $1,825. Es un tanto cuestionable también esto. En términos generales no se debe dar ningún beneficio económico, a menos que sean estudios muy complejos. Eso, por ejemplo, yo veía que les pagaban a los pacientes cuando era un estudio largo, eso, un estudio de 2 semanas, de alguna manera enclaustrados en algún hospital o en algún centro de observación, pues se puede compensar, sí, con un pago así. Lo ideal es que solamente se dé la compensación de viaje y nada más. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Dicen que cuando no hay dudas es porque o se entendió todo o no se entendió nada. Espero que sea lo primero, ¿no? Que se haya entendido todo. Piensen a ver si hubiera alguna otra pregunta o algún comentario en torno a esto. Menciono 2 detalles así muy rápido. Los medicamentos similares y genéricos. El similar es un fármaco que es parecido químicamente al original, que puede ser que todavía tenga patente o que ya haya perdido la patente. El genérico es que tiene la misma fórmula en principio que el medicamento original, el medicamento de patente, ¿no? Pero son los 2 tipos de medicamentos. Cuando expira la patente, pues se pueden ya producir este tipo de medicamentos. Todos hemos visto que tiene un gran aspecto positivo, sobre todo el costo, ¿no? Que se ha logrado que la industria farmacéutica no tenga el monopolio de los tratamientos. Han salido muchísimos fármacos similares y genéricos, casi siempre a un costo menor, y ya los médicos van sabiendo qué fármacos similares y genéricos funcionan y cuáles no, o a veces necesitan un poco más de dosis en alguno. El aspecto negativo es que no siempre logran la bioequivalencia, es el principal problema de estos fármacos. Un poco el problema de patentes también, que no podemos patentar, qué cosas se pueden patentar, cuáles no. Sería todo un capítulo, pero no se pueden patentar procesos esencialmente biológicos. Nadie puede patentar, dice, nadie puede patentar el oro, lo que sí puedo patentar es un método para producir oro, eso sí lo puedo patentar. Yo no podría patentar una planta que encontré en la naturaleza. Yo no puedo patentar un gen, eso fue un tema muy discutido allá a principios de siglo cuando se hizo la cartografía del genoma humano. Pues hubo compañías que patentaron muchísimos genes, cuando todavía no sabía si iban a poder patentar o no. Se discutió el tema y a principios de esta década, o de la década pasada ya más bien, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos prohibió la patente de genes, ¿no? Cosa que fue un resultado bueno. Con todo que solo es en Estados Unidos suele tener repercusión a nivel mundial ese tipo de decisiones, ¿no? Tampoco puedo patentar una raza de animal, no puedo patentar el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, no puedo patentar las variedades vegetales y minerales que están en la naturaleza, en fin.
tema interesante, aunque son pocos datos los que doy, creo que son útiles, ¿no? Bien, todo esto, pues como podrán ver, pues tiene que ver con la justicia, con la bioética, con la ciencia. Creo que hemos hecho un buen repaso. Pero sí me gustaría que ustedes dieran su opinión o alguna duda o algún comentario aledaño a lo que hemos estado viendo. Doctor, yo tengo una pregunta con respecto a lo que mencionó de las patentes. ¿Está en algún documento explícito esta parte que nos comenta sobre no poder patentar, por ejemplo, la parte de los genes? ¿Es un convenio que se realizó a nivel internacional o solamente es con base a lo que se estableció en Estados Unidos? Bueno, es buena pregunta. La otra vez comentábamos de que la UNESCO realizó una carta de los derechos del genoma humano. Entonces, en esa carta del genoma humano, ya lo dice ahí, que no se debe de patentar genes de ninguna especie, ni de animales ni de humanos. Pero esa carta de los derechos de los genes, de los derechos del genoma humano, no es una carta que se llama vinculante, es decir, no es obligatoria a los países aplicarlo, son más bien como recomendaciones. Entonces, el que en Estados Unidos se haya reforzado sirve porque ya son dos leyes internacionales que están, bueno, una internacional y otra nacional, que están sugiriendo fuertemente que no se utilicen patentes de genes, ¿no? Entonces, aquí en México desconozco la ley de patentes, pero en general son similares las leyes de patentes en los diferentes países, y en este tipo de temas suele replicarse lo que hace Estados Unidos. Entonces, pues es interesante conocer que sí hay ciertas, se pueden patentar algunas cosas, pero no todo, y que sí hay una protección también para quien descubre un nuevo fármaco. Les conviene que haya patentes, ¿no? Debe tener ciertos límites esas patentes. Por ejemplo, para los fármacos contra el HIV, pues no desde el principio, pero yo creo que ya desde los años 90 se crearon industrias farmacéuticas que hicieron genéricos y que hicieron similares. Y para África, sobre todo, pues pudieron aplicar esos fármacos. Si no hubiera sido por eso, muchos países no hubieran podido aplicar los fármacos. Entonces, bueno, pues hay que considerar también todo el asunto de las patentes. Todo el asunto de la industria farmacéutica es un lío. Tienen ganancias exorbitantes la industria farmacéutica, y muchas veces tienen el monopolio mientras la patente está durando, ¿no? Hay cierta tendencia a decir que no deberían de durar tanto tiempo las patentes. Pero bueno, es todo un tema interesante. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, doctor, su opinión acerca de algo que es farmacológico, de la ética, la fecha de caducidad. Sabemos que muchos de los componentes de los fármacos no tienen caducidad, sin embargo, éticamente es aceptable eso, ponerle fecha de caducidad. Acabo de ver una cajita de losartán que no tiene ningún proceso biológico y tiene fecha de caducidad. ¿Qué pasa con la ética y esto? Bueno, en el fondo es todo el asunto de la ética y la industria farmacéutica, ¿no? Obviamente que si hay que cada fármaco se tiene que analizar y ver cuáles de ellos caducan y cuáles no, y qué fecha van a tener, porque si hay cierta tendencia a cortarle la fecha de caducidad, la gente tiene mucho temor de utilizar un fármaco ya caduco. Pero en ese sentido la industria farmacéutica ha estado trabajando de manera trabaja casi siempre con muy poca ética. La ética de la farmacéutica debería de trabajarse mucho. Sería un tema muy interesante, por ejemplo, para trabajar como una tesis de maestría o de doctorado para algunos que estudian bioética,
porque pues a ellos no les interesa el costo. Me contaba una vez una alumna de la maestría que yo daba aquí en Querétaro, ella es oftalmóloga, y apareció un nuevo fármaco carísimo, muy, muy costoso, y entonces pues ella fue a una presentación del fármaco y habló con los representantes de la industria farmacéutica y les dijo, oigan, es muy costoso este fármaco, ¿por qué no buscan hacer un similar o alguna variante que pueda ser menos costosa? Y ellos le dijeron, mire, eso a nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es el mercado y vender, y sabemos que pues, es un fármaco que la gente va a buscar y no vamos a hacer nada más. Y entonces, en ese sentido, la industria farmacéutica ha trabajado mal. Desde el punto de vista ético ha trabajado mal, porque saben que tienen ganancias exorbitantes y ponen el costo cuando aparece el fármaco por primera vez, un costo muy alto, y la gente pues pierde casa y pierde recursos económicos fuertes por poder conseguir ese fármaco, ¿no? Entonces es todo el tema de la industria farmacéutica. Valdría la pena, fíjate, para este diplomado, poner una clase de ética en la industria farmacéutica. ¿Sí? Ya decíamos la clase pasada, el asunto de los regalos a los médicos por parte de la industria farmacéutica, ¿no? Son regalos pues muy grandes, y sobre todo lo dan a cientos, a miles de médicos, entonces son millones y millones de dólares que se gastan en mercadotecnia. ¿Y quién paga eso? Yo voy a Acapulco en septiembre. Sí, pagado por industria farmacéutica. Totalmente todo pagado. Todo pagado, ¿no? Entonces, Ahora, ¿es ético haberlo aceptado? Pues vamos, es una buena pregunta, ¿no? Un poco lo que les decía yo, me pagó una vez la industria farmacéutica un viaje a Brasil. Era un congreso, yo llevaba trabajo al congreso. Vamos a decir que no es un grave detalle antiético si realmente uno lo usa para lo que lo van a utilizar, ¿no? Si realmente uno está en el congreso, está uno en las conferencias, está uno en las discusiones. Si uno se va de paseo nada más, ya no es nada ético, ¿no? Sí, y por otro lado, sí hay, ejemplo, en mi especialidad, psiquiatras que no presentan nada y les pagan y van. En el 2014, en el Congreso Mundial en Madrid, presenté un trabajo y ningún laboratorio me lo quiso costear, tuve que hacer por mis medios. Y es de un medicamento, porque me acordé ahorita por lo que comentó usted, o sea, lo tienen que probar primero los americanos para que ya sea todo bueno, porque es un medicamento que le vi propiedades anticelos y funciona muy bien, funciona excelente. Y lo presenté allá, ¿no? Pues allá me aplaudieron y todo, pero ya no se replicó, ya no se supo. Pero son ejemplos de lo que usted ha mencionado. Sí, sí, ahí hay todo un asunto, ¿no? Del costeo de la investigación. Entonces digo, hay veces en que se justifica mucho más un apoyo económico de este estilo, pero yo creo que desde las, ¿cómo se llaman? De las asociaciones médicas y colegios médicos, debemos de empezar a regular todo esto, ¿no? Se deben de prohibir ese tipo de viajes costosos. A veces va todo el mundo y nadie va ni siquiera a las conferencias, o es muy costoso, ¿no? Entonces yo creo que las academias son las que tienen que empezar a poner límite, ¿no? A ver, ¿qué vas a dar en la exposición, en la zona de exposición de industria farmacéutica? ¿Qué regalos vas a dar? A ver, no, aquí no vas a estar dando regalos costosos, ¿no? Si vas a dar es algo modesto, es algo... Yo creo que este tipo de cosas desde ahí se van a tener que regular. Sí. Hay que trabajarlo todo eso. Algo hicimos, me tocó hacer, a ver si voy a revisar porque hicimos el estatuto, me tocó ayudar para realizar el estatuto de ética de la Asociación de Oftalmología de México, ¿no? Y regulamos algunas de estas cosas, de estos aspectos, ya los llegamos a mencionar. Voy a buscarlo y se los voy a enviar, ¿no?
para que lo revisen. Creo que quedó bien ese. Pero desde ahí es de donde se va a tener que estar regulando, ¿no? Y a veces uno sí, si ve uno que es un congreso fantasma donde nada más lo que quieren es llevar a los médicos de paseo, pues uno sí tendría abiertamente que negarse. Así es. Okay. Y no sé si hubiera por ahí alguna otra pregunta. Ya estamos en la hora. Por ahí les dejo el trabajo. Creo que ya se los habrán pasado. Es un caso de una tribu amerindia que está a veces así se les llama, amerindios, que está en Estados Unidos, que les hicieron una investigación. El caso es interesante. Creo que con eso terminamos de redondear el tema. Lo de la sangre, ya se contestó. Yo pensaba que era para hoy. Ah, ya. Ok, los que ya lo tengan, perfecto, ¿no? Yo lo voy a revisar lo antes posible, ¿no? En la tribu Havasupai. Una pregunta, ¿cuándo se cierra el caso de análisis? Porque no me queda claro. A veces vienen fechas diferentes. La mera verdad no sé. Déjenme preguntarle a Adriana. Habitualmente se cierran un día antes de que empiece el siguiente tema. Okay. Hasta medianoche tienen para contestar. Es que también a veces viene, como subido o algo así, hasta el 12 de septiembre. Ah, sí, es que los que son las evaluaciones pre-clase y todos van a tener la opción a poderlo revisar hasta un día antes de que se cierre el curso, que es el 11. Perdón, hasta el día 11, pero bueno, lo dejamos hasta el 12 por si ese día en la mañana quieren revisar algunas cosas. Pero miren, por ejemplo, voy a poner aquí, si me permite, doctor, voy a compartir pantalla. Sí, si quieres ya lo dejo. Ok. Entonces, por ejemplo, estamos con el tema 11. Este tiene opción hasta el día 12 de septiembre, como bien decían ustedes. Lo que es la presentación y material de lectura no tiene fecha límite en general. El caso de análisis y el postclase tienen opción hasta, ¿cómo se llama? Hasta mañana medianoche, para terminar el tema. Y, por ejemplo, está también la evaluación de docentes, que está acá, que esa la podrían ya contestar terminando este tema, ¿no? Esa no la he hecho yo, la de evaluación de docentes, más que a 2 docentes. Se me va la onda y nomás eso es lo de que encargan los maestros. Sí, aquí están siempre si la pueden ir respondiendo de cada uno de los temas que les haga falta, acá están en inducción, siempre está colocada acá. Es el mismo formato, pero es una por tema, por favor. Es que hubo un compañero que me comentó de que, oye, ¿tú lograste contestar? Y dije, sí. Dijo, porque a mí ya me lo cerró. ¿Evaluación del docente? No, la de postclase. Postclase. Ah, sí, es que sí, miren, las postclase y los casos de análisis sí tienen fecha límite. ¿Sí? Aquí van a poder ver, por ejemplo, hasta mañana a medianoche. Tienen opción. Mismo caso con el caso de análisis. Si vienen aquí van a ver que está hasta mañana a medianoche. Entonces, habitualmente, como el siguiente tema empieza el sábado, es por eso que se hace hasta un día antes. Habitualmente tienen casi una semana para poderlo hacer. Sí, ok. Bueno, pues yo agradezco la confianza. Me dio gusto haber participado con ustedes. Esperemos que sigamos en contacto. Bueno, todavía hace falta, yo voy a revisar sus trabajos y ya se los respondo, ¿sí? Con todo gusto. Y esperemos pues seguir en contacto. Sí, si me pone buena calificación, yo le pongo buena calificación. Sí. Eso se llama chantaje. No, se llama un acuerdo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece un poco de broma, pero a nivel licenciatura eso ya se volvió un problema, ¿no? Qué triste. Si quieres ponerte exigente con los alumnos, ya te evalúan mal. Entonces, eso no es bueno porque regularmente uno lo que hace es que los vas presionando para que estudien y ya al final les das una calificación como corresponde, pero ahora ya es muy difícil eso. Pero bueno, la justa. Una justa calificación. La justa de justicia, sí. De justicia, sí. Muchas gracias, maestro. Ándale, sí. Gracias. Gracias a ustedes.
Nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Nos Buenas vemos. tardes.